placer estar acá. Muchas caras conocidas. Por suerte bajan la luz y no lo veo. Que, bueno, un poco me pidieron que venga a hablar acá y me decían, Pablo, contá de algo que te haya hecho clic en la vida y compartirlo con nosotros. Y la verdad es que se me hacía difícil, la verdad, mirando para atrás, no siento que haya tenido un momento que dijo, este fue el clic, ¿no? Pero mirando un poco, me di cuenta que mirando para atrás hay un montón de momentos, cosas que me cambiaron que no me di cuenta en el momento. No es que en el momento dije, esto es un clic, esto me está cambiando la vida, sino que cuando uno mira para atrás, dice, esas fueron buenas decisiones, esas fueron buenas cosas que me pasaron. Y tomando en cuenta que la verdad que creí que este evento era más que nada para jóvenes, después me acordé y me di cuenta que, como me decía un embajador apenas llegó acá al Uruguay, este es el único país que te presentan a Sendik de 50 años como la joven promesa de la política. Entonces somos todos jóvenes acá, entonces tómenlo como eso. Entonces hay un libro que me gusta mucho, que de una profesora de Stanford que se llama Tina Selig, que se llama What I Wish I Knew When I Was 20, ¿no? Lo que me hubiera gustado saber cuando tenía 20 años, y un poco es, digamos, hay algunas pocas ideas de ese libro, pero más que nada cosas mías, cosas que me gustaría compartir, como diciendo, si yo a los 20 años hubiera sabido esto, quizás hubiese tomado decisiones, o las mismas que tomé, pero sabiendo que las estaba tomando. Entonces, un poco compartiendo cosas que me pasaron en la vida, que creo que está bueno compartirlas más que nada con los chicos jóvenes. Entonces, esto un poco, también el otro día en la empresa, viene un chico joven, un ingeniero, ya 2, 3 años de experiencia, y me chatea y me dice, Pablo, ¿podemos juntarnos? Dije, otro aumento de sueldo. Digamos, dije, bueno, sí, dale, vení, nos juntamos, no sé qué. Entonces nos sentamos y decía raro, porque le dimos aumento hace poco, estamos contentos, él está contento. Y se siente y me dice, Pablo, ¿vos qué haces? ¿Qué es tu trabajo? ¿De qué trabajas? Entonces me quedo mirando, digo, la primera vez que alguien me pregunta algo así en la empresa, ¿no? Digo, no, mirá, soy el vicepresidente de innovación y mi función es ir a hablar con los clientes de la empresa y tratar de ayudarlos con todos nuestros recursos, que tenemos 3.000 ingenieros, a tratar de ser innovadores, nuevos productos, nuevos proyectos, nuevas features, nuevas cosas en sus productos, y entonces ayudarlos a generar nuevas cosas. Dice, esto está bueno, ¿y qué hay que estudiar para hacer eso? Dice, ¿y vos qué estudiaste? Me dice, ¿cómo llegaste a esto? Y de verdad me puse a pensar y le dije, bueno, yo estudié ingeniería, como vos, ¿no? Entonces, uno a veces se da cuenta de eso, que a veces cuando uno recién es joven cree que está estudiando algo que le va a definir toda la vida. Y en verdad es un poquito de eso, pero mucho más son los caminos y las decisiones que uno va tomando. Entonces, un poco en esta charla, pensando lo mismo, dije, bueno, voy a contar un poco cosas que me pasaron a mí en mi carrera y cómo llegué a hacer lo que estoy haciendo. El otro día alguien, también cuando le conté que estaba de vicepresidente de innovación de Globant, dice, pero siempre te agarrás trabajo, fantástico. Dice, ¿cómo haces? Y bueno, uno de alguna manera va buscando eso. Entonces, primero desmistificando, la gente me ve como un emprendedor tecnológico y seguro que se imagina que el estereotipo del emprendedor, ¿no? Que de chico tenía 400 computadoras y miraba Star Wars y tenía todos los muñequitos esos. La verdad que para nada de eso, ¿no? Después la gente se imagina que capaz yo desarmaba, viste, las computadoras. Siempre la gente cuenta el cuento. No, yo porque a los 10 años desarmé la computadora de mi hermano. Los que conocen a mi hermano saben que ni me animaría ni loco. Pero lo único que desarmé fueron las rueditas de los autitos Matchbox de mi hermano. Le saqué una por una todas las rueditas. O sea, siguiendo ese estereotipo, hoy tendría una gomería. Entonces, digamos... Pero bueno, digamos, tampoco entonces no fui uno de esos, no era un nerd de esos que estaba todo el tiempo jugando con las computadoras, y la verdad que ni siquiera sabía, yo estudié ingeniería un poco diciendo, bueno, la verdad que sé matemáticas, sé física, me gusta esto, y bueno, cuando estaba de Majón fui a visitar el Tecnión, y la verdad que me encontré con algo ahí que me pareció totalmente diferente de lo que yo había visto, digamos, sala llena de computadoras, cosas que acá no podíamos ver, cosas de robótica, cosas de biomedicina. Entonces dije, bueno, la verdad que estaría bueno estudiar estas cosas, y ese fue un poco, cuando uno mira para atrás, mi primer clic, cuando decidí, digamos, tomar la decisión de estudiar en un lugar donde eran las cosas de vanguardia, ¿no? Cuando fui, en verdad, otra vez, no es que quería hacer wifi o quería hacer esas cosas, de verdad fui, lo único que sabía yo de ingeniería era que acá había ingeniería civil y esas cosas, y dije, bueno, voy a estudiar ingeniería aeronáutica, la verdad, parecía cool, de verdad, todas esas cosas. Cuando me estaba anotando dije, ¿de qué voy a trabajar? Entonces me anoté en ingeniería electrónica, pero ahí en el momento, o sea, si alguien les dice, a veces uno mira que le piden a los chicos de 18 años que tengan la vocación clara de lo que tienen que hacer, yo no tenía la más mínima idea.
Después, cuando empecé a estudiar electrónica, vi que había una carrera intermedia que se llamaba Computer Engineering, que era entre Facultad de Electrónica y la Facultad de Ciencias de la Computación, y me fui para ese lado, ¿no? Una decisión afortunada, cuando uno mira así para atrás, es que me decidí especializar en un área, tomando materias selectivas que había, que era lo de las redes de comunicaciones, ¿no? Networking. Hoy networking lo usamos más para el tema de networking social y esas cosas, pero era más el hardware, los equipos, lo que hoy hace el Internet, que de verdad me parecía algo interesante por la problemática en sí. Yo como ingeniero, y creo que todos los ingenieros, lo que nos gusta y lo que nos enseña es a resolver problemas, digamos, a buscar soluciones a problemas, y no tanto después, digamos, la matemática o otras cosas, nos enseña a pensar. Y el problema de las redes en ese momento era un problema bastante interesante porque teníamos un montón de equipos que estaban conectados entre sí cuando se estaba formando Internet, de una manera que nadie sabía cuál estaba conectado a cada cual, y los equipos de alguna manera, hablando entre ellos, tenían que decidir las configuraciones y qué pasaba cuando uno se caía, cuando se sumaba uno. Entonces yo un poco siempre me imaginaba, es como si fueran las piezas de un puzzle poniéndose de acuerdo para ordenarse entre sí, cada uno sabiendo quién es él y quiénes son sus vecinos, ¿no? Entonces de alguna manera había un montón de problemas interesantes. Y había una empresa que estaba a la entrada de Haifa, yo siempre que entraba, que subía de la playa y subía, que se llamaba Fibronix, que uno la veía y decía, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar ahí. Y todo el mundo decía, Fibronix es una buena escuela. Entonces, el otro clic, retroclic, como yo iba mirando para atrás, es a los chicos jóvenes, traten de trabajar y hacer algo que les guste. A la larga es donde van a pasar 10, 12, 14 horas a veces del día, y donde van a dedicar la mayor cantidad de sus esfuerzos. Si es en algo que les gusta, lo van a hacer con ganas, disfrutar, y no que sea un sufrimiento, ¿no? Otra buena decisión que mirando para atrás tomé fue el proyecto final, ¿no? El proyecto final, y generalmente había dos opciones, y era o hacer un proyecto fácil y liquidarlo rapidito, digamos, y uno sacar una buena nota y terminar la carrera, o hacer algo que uno aprendiera. Yo la verdad que me la compliqué y me puse a hacer, hoy parece una boludez esto, ¿no? De verdad era una placa de red. En esa época, otra vez tenemos que ponernos en el año 87, recién empezaban las redes, y era la segunda placa de red que se hacía en el Technion, que tenía que hablar con el proyecto anterior, que era la primera, que no se sabía si funcionaba tampoco, porque la había hecho un estudiante. Entonces, de verdad era un proyecto complejo, y me acuerdo de unos compañeros que me decían, pero Pablo, ¿en qué te metiste a hacer estas cosas? ¿Vos estás loco de la cabeza? Y yo decía, bueno, pero es un tema en el que me quiero especializar, y me parece que está bueno. Y entonces también eso creo que fue una muy buena decisión, porque después, cuando empecé a buscar trabajo, aunque parezca mentira, en esa época en Israel en tecnología no había trabajo. Era una época de crisis, año 87, 88, cero trabajo. Para darles una idea, una empresa, National Semiconductors, una empresa de chips, buscaba un ingeniero, y para eso hicieron una prueba escrita a 200 personas para elegir al mejor. Digamos, justo eligieron a mi compañero de proyecto, digamos. Yo no me presenté a ese. Él se presentó, pero era realmente difícil conseguir trabajo. Y entonces, yo siempre había escuchado esto, que Fibronix, esta empresa Fibronix, todo el mundo me decía, es una buena escuela, una buena escuela. La verdad que cuando uno está buscando trabajo, recién recibido, y lo único que quiere es ganar unos mangos, lo último que te importa es que una empresa sea una buena escuela o no. Pero bueno, yo quería trabajar en Fibronix, entonces, medio en el diario, estaba desesperado, mandaba cartas a todos, incluso me vino una súper depresión una vez que recibí una carta de Elbit, una empresa que hacía temas de ejército, armamenticio, que yo como no había hecho Sabán, y les había mandado la carta. No me había ni presentado, me mandaron ellos una carta diciendo, vimos tu CV y queremos decirte que lamentablemente no tenemos nada para vos. Dije, bueno, si ya los que no les mandé nada me están diciendo, estoy en el horno. Y de verdad estaba en el horno. Entonces, veo en uno de los diarios, veo que Fibronix busca un gerente de proyecto con 10 años de experiencia que sepa trabajar con un cierto chip, un chip de Intel 82586, un procesador de Motorola 68000, que sepa computer graphics. Y yo todo eso sabía y era lo que había hecho yo en el proyecto final. Mi proyecto final era eso. Pero pedían 10 años de experiencia. Entonces agarré y escribí una carta, un poco careta, como uno a veces tiene que ser, diciendo, bueno, vi el aviso de ustedes, quería decirles que no sirvo para eso. Ya estaba acostumbrado. Pero sé todo lo que están pidiendo, no tengo 10 años de experiencia, pero tengo los conocimientos que están pidiendo ese proyecto. Me imagino que cuando consigan a la persona va a precisar contratar gente que tenga estos conocimientos. Les agradezco que le pasen mi currículum cuando lo contraten. Y dicho y hecho pasó, digamos.
yo después me puse a trabajar en otra empresa y a los 3 meses me llaman para una entrevista en Fibronix y había pasado eso. Habían encontrado una persona que era un crack, tenía 10 años de experiencia y todo, pero no sabía nada de todo eso. Entonces le dijeron, che, capaz que este flaco te ayuda. Y me llamaron y empecé a trabajar. Bueno, digamos, otra vez, storytelling, tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista me empiezan a preguntar de un chip de Intel. Me dice, ¿qué te parece ese chip? Y la verdad, el chip era una porquería. Y yo digo, no, es una porquería, de verdad, esto no anda, está mal documentado. Cuando no prende, para que prenda tenés que hacer esto. Y cuando estoy diciendo eso, veo que se empiezan a reír todos. Y dije, bueno, acá la estoy macaneando. Y digo, ¿qué pasa? Dice, lo hizo él. Entonces, bueno, tal cual, el gerente de ese proyecto en Intel era el que iba a ser el jefe de mi jefe. Y se había venido a Fibronix, pero estuvo, la verdad, súper bien. Me dice, la verdad que tenés razón, una porquería, por eso me fui. Así que bueno, por suerte no me aceptaron. Entonces ahí, en Fibronix, una de las cosas, de verdad, fue para mí fue la mejor decisión que tomé, poder trabajar ahí, una empresa recontra innovadora. Incluso en su momento se hizo un mapeo, alguien hizo una investigación de un doctorado, y trataron de mapear de dónde vienen el entrepreneurship y la tecnología, las startups de Israel, y empezaron a mapear los startups exitosos y a ver para atrás de dónde venía esa gente, ¿no? Y encontraron que había 3 focos, uno evidente el ejército, lo que se llama la unidad 8200, otro que no me acuerdo qué empresa de telecomunicaciones, y el otro era Fibronix, ¿no? Como que de ahí había salido mucho de lo que después fueron los startups exitosos de Israel. Y de verdad, a mí me sirvió, ahí aprendí muchísimo, era una empresa con una cultura muy, muy innovadora, muy de vanguardia. Y eso es el otro clic que yo estoy haciendo, ese retro clic, mirando para atrás, decir, lo bueno de empezar trabajando en una empresa con una cultura buena, ¿no? Las culturas de las empresas, un poco lo decía Alejandro, las culturas de las empresas son importantísimas y de verdad fue una gran suerte, ¿no? Yo una de las cosas que siempre digo es, cuando alguien va a una entrevista, mirar la cultura de la empresa. Y hay una cosa que tenemos que saber, si no nos gusta la cultura, no nos gusta cómo nos están entrevistando esa gente, si vemos que de verdad son demasiado, digamos, hay culturas buenas, no digo que haya culturas buenas y malas, las hay, pero a veces hay culturas más adecuadas a mí y menos adecuadas. Pero si veo que, por ejemplo, me tratan mal porque me están entrevistando, que hay empresas que de verdad un poco basurean al entrevistado, si veo que son todos muy cuadrados, que de verdad que no calzan conmigo, hacerme la idea que yo voy a entrar a esa empresa y cambiar la cultura, olvídense, no pasa. Dentro de 5 años ustedes van a ser igualitos a esa gente. Entonces, es importante eso, y es importante lo que yo digo, para los primeros años de su carrera, estar en una empresa donde la cultura sea buena. Eso es lo que va a formar la cultura de trabajo que ustedes van a tener. Soy un gran creyente en lo que son las culturas de las empresas, y creo que es algo súper importante. El otro retroclick que hago es, muchas veces, hablando con gente joven, me dice, no, yo no quiero estudiar computación, estar todo el día programando frente a la máquina, o no quiero ser ingeniero civil, estar todo el día diseñando edificios. Y la verdad que no es así. La vida a mí me ha enseñado que de verdad uno arranca por algo y después va creciendo, y si la empresa es dinámica, el trabajo nunca es aburrido. A mí me tocó, a raíz de los trabajos que hice, tanto en Fibronix o después en Briscom y en otras, ir a trabajar a la NASA, ir a trabajar a Lockheed Martin, donde hacían los F-16, que me ponían un cartelón anaranjado acá que decía no puede andar solo y no podía ni ir al baño solo. Decía, no, pero hace una semana que me conocí, y dice, no, vamos al baño juntos. De verdad, pero interesante, ver cómo trabajan esas empresas, para mí fue una experiencia interesante. O Euro Disney, en su momento hicimos la red de Euro Disney, y de verdad no solo la hicimos, sino que en un momento pleno, 2 semanas después de la inauguración dejó de funcionar, y recibimos una carta del viceministro de Telecomunicaciones de Francia diciendo que nos iba a hacer un juicio a la empresa y eso, y bueno, y me dijeron, vos, Pablo, andá y tratá de arreglarlo. Y bueno, lo arreglamos, y la verdad pero fue súper interesante, como lo que era en su momento la red de datos de ellos, o el Jockey Club de Hong Kong. O sea, digamos, obviamente no me lo imaginaba ni cuando estaba estudiando, ni cuando empecé a trabajar, que iba a poder tener esas experiencias. Me tocó trabajar en conferencias, en working groups, digamos, me llevó a que sea cara famosa de whisky, digamos, trabajar en el Wi-Fi, digamos, que en su momento otra vez estamos volviendo, esto era el año 93, 94, digamos, ni sabíamos lo que iba a llegar a ser el Wi-Fi. Si uno se pone en la idea de cómo estamos, dónde estamos, en esa época
no había internet. Nosotros le decíamos a la gente, sí, porque te vas a conectar con la computadora, te vas a conectar en el aeropuerto. Y la gente decía, ¿a qué? Bueno, decíamos, pero tu empresa y todo eso. Así que, de verdad, fue súper interesante. La verdad que muchas veces la gente también dice, no, porque los emprendedores quieren hacer un startup desde que nacen y eso. Yo la verdad no sabía ni lo que era un startup. En verdad esto me lo voy a saltear, pero de verdad una vez me enteré de un startup nada más porque una vez unos flacos me llamaron y me dijeron, che Pablo, estamos haciendo un startup y precisamos a alguien que conozca lo tuyo. Y me parecieron medios chantas y le dije, no, la verdad que no. A los 3 años estaban haciendo IPO en Nasdaq y la verdad me di cuenta que soy un visionario, pero la verdad que no me arrepiento, porque de verdad le dije que no porque no me gustó la cultura, no me gustó la manera que los tipos vinieron a buscarme y de verdad creo que fue una buena decisión. Después, bueno, sí, surgió lo de Briscom, que en su primer comienzo se llamaba Laner, una empresa que empezamos diciendo vamos a hacer redes inalámbricas y no sabía nada más. Y lo interesante que acá hay otro retroclick es cómo llegué a esa empresa. En verdad, alguien que había estado trabajando para mí se fue a trabajar por una empresa competidora y después cuando el jefe de él se iba a hacer un startup y estaba buscando quién lo reemplace, me recomendó a mí, o sea, alguien que yo había sido el jefe era el que me estaba recomendando a mí para el futuro trabajo. El jefe de él me llamó y me dice, mira, me voy a hacer un startup que va a hacer redes inalámbricas y preciso a alguien que me reemplace, porque hasta que no consiga a alguien que me reemplace no puedo hacer mi startup. Dije, no, la verdad que para hacer lo mismo que estoy haciendo acá, que de verdad era súper interesante, yo tenía 30 años y era manejar un grupo de 100 ingenieros más o menos, era un buen trabajo. Pero digo, no, yo quiero hacer mi propio startup, no sé qué. Al final el tipo desaparece y a los 3-4 meses me llama y dice, ya conseguí quien me reemplace en la empresa, ahora estoy buscando un socio para el startup. Y bueno, ahora estamos hablando y ahí nos sumamos. O sea, esto es un retroclick interesante que yo hago, es la importancia de no solo mirar para arriba y que la gente de arriba es la que te va a ayudar, sino los pares, los clientes y más que nada la gente que está abajo. El mundo da vueltas y es todo muy dinámico, entonces eso a mí me ha dado, digamos, muchas satisfacciones. Entonces, un poco resumiendo algunas cosas que yo pondría como consejos para startups, siempre tratar de mi experiencia, enfocar en un mercado que esté creciendo. En ese momento Wireless LAN recién era incipiente. A veces el peligro es estar demasiado temprano en algo y entonces a veces no llega la plata. Posicionarse como líder, nosotros lo logramos, íbamos a los standards, éramos casi los número 1 en eso, la gente teníamos 4 voting members en el estándar, y IBM tenía 6, y Lucent tenía 7, Apple tenía 2, y los tipos a veces decían, ustedes tienen 4 acá, ¿cuánta gente tiene en Israel? Éramos nosotros 4, no había nadie más. Decíamos, no somos muchos. Bueno, como decía, la cultura de la empresa es importante. Yo siempre digo, una de las cosas que digo, las primeras 5 personas que trabajan en la empresa, las primeras 5 personas que contraten son claves, son las que van a definir la cultura de la empresa, y es eso, las 5 personas esas, si ustedes no pueden ni dejar un ápice que no sean las personas que ustedes quieren trabajar. Lo otro, esto es interesante, cuando empezamos a vender estábamos felices, teníamos una campanita, golpeábamos cada vez que vendíamos una cosa, y un día viene un inversor y nos dice, ¿y cómo van las ventas? Fantástico, no sé qué, vendimos acá, vendimos allá. Me dice, ¿y alguien compró por segunda vez? Sí, bueno, te queda amargado. Nosotros estamos contentos que vendemos y viene, no vendió nada, nadie compró por segunda vez. Dice, no, ustedes llámenme y festejen cuando alguien compre por primera vez, por segunda vez su producto. Eso quiere decir que tiene un producto bueno y que le genera valor a alguien. Venderle por primera vez a alguien algo interesante es una bobada, lo puede hacer cualquiera. La verdad, eso es una lección muy importante que aprendí, que a veces uno pone mucho foco en esa primera venta y es mucho más importante esa segunda compra por el mismo cliente. Y lo otro que es muy importante es siempre el porqué de que estamos haciendo algo, ¿no? Que sea por algo más que dinero, que sea, digamos, yo las empresas que vi que hicieron startups solo por la plata terminan mal, porque hay épocas buenas, épocas malas, terminan peleándose entre los socios. Los buenos startups generalmente tienen una misión que va mucho más allá, que puede generar ese compromiso de los empleados, que puede generar decir, vamos a ser los mejores del mundo en esto, o vamos a cambiar esto que está mal. Si ustedes miran las grandes empresas van a ver que generalmente tienen un motivo mucho más allá que simplemente hacer dinero. Muchas gracias.